Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Tal vez ustedes ya vieron la cita ahí en la pantalla. No sé cómo me va a ir con mi garganta porque todavía la tengo un poco desafinada, desajustada, ¿verdad? Y estaba en mi mente, estaba diciendo, hoy no voy a cantar. Y decía, hoy no voy a cantar, pero es difícil estar sin cantar, ¿verdad? Entonces he estado cantando y he estado tosiendo en medio del canto, pero es una bendición poder alabar al Señor mientras se puede, ¿verdad? De repente viene un tiempo cuando uno no puede y entonces se lamenta nomás, ¿verdad? Así que gracias al Señor por podernos permitir el privilegio de estar aquí para adorarle, ¿verdad? Y edificarnos con esas alabanzas. Yo digo que la alabanza edifica el alma y nos conecta con nuestro Dios, ¿verdad? La última estrofa del himno que cantamos, cuán grande es Él, ¿se recuerdan? Porque ese lo sabemos de memoria la mayoría, ¿verdad? Dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. Quizás si ya leyeron un poquito sus boletines, saben que hoy comenzamos una nueva serie de sermones. ¿Cómo se llama? La nueva serie de sermones que hoy comenzamos se llama Si los muertos hablaran. Yo sé que eso suena un poco espantoso para algunos, especialmente que vienen de por allá de mi camada, ¿verdad? Yo me crié todavía en una generación que creía en los espantos. Y pues la mayoría de veces eran los muertos los que espantaban, aunque con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que eran los vivos, no los muertos, ¿verdad? Y bueno, había que pasar por el cementerio cuando veníamos de la iglesia para la casa. Y bueno, la calle, si usted no cruzaba, se entraba al cementerio, porque ahí estaba la puerta del cementerio. Entonces, la calle al llegar al cementerio daba la vueltecita por la derecha y se iba así, rodeando el cementerio, para abajo la cuesta. En la curva había un árbol de copinol y en ese copinol asustaban. Cada vez que venía por ahí, fíjese que bastante gente que iba a hacer sus vagancias ahí al cantón, a San Juan, estaban en la salida del cantón para venirse para el caserío donde vivíamos, porque como estaba oscuro, estaba esperando que salieran los del culto para venirse con el grupo, porque pasar por el cementerio le daba miedo. Y los que se venían solitos al pasar por debajo de ese árbol de copinol, algunos quizás no saben qué es copinol, pero los salvadoreños saben, ¿verdad? Al pasar por ese gran árbol de copinol, desde arriba del cementerio, los muertos les tiraban piedras. Cuando venían pasando, los muertos les tiraban piedras. Y entonces la gente, como allá apedreaban los muertos, ¿verdad? No se venían solitos, porque si venían en grupo, entonces los muertos tenían miedo y no hacían nada. Bueno, se ríen ustedes, ¿verdad? Pero la gente aquella lo hacía en serio. Se les paraba el pelo, decía, no sé qué, ¿verdad? Yo nunca tuve miedo, la verdad. Yo no recuerdo haber tenido miedo de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si los muertos hablaran, ¿qué dirían? Tenía la experiencia de un muchacho, compañero de trabajo en la pizzería de mis historias aquí en Redwood City, que por cualquier cosa me decía, me hacía sentir inferior. Él era grande de estatura, de México, y yo del Salvador, de los chaparritos del Salvador. Y entonces le había agarrado de molestarme. Chaparrito, vení para acá, chaparrito, ven para allá. Y solo me decía chaparrito, ¿verdad? Y para cualquier cosa venía, lo que se sentía que era para mí era una ofensa, pero yo nunca le decía nada. Un día descubrí su secreto. Descubrí que les tenía miedo a los muertos. Grandotote, pero le tenía miedo a los muertos. Y entonces un día me dijo, chaparrito, vení para acá. Él usaba hasta malas palabras, ¿verdad? No por maltratarme, pero era su vocabulario. Chaparrito, vení para acá, me dijo, te voy a matar por lo que has hecho. Entonces le digo yo, mátame, pero en la noche voy a venir a jalarte el pelo. No, con eso no bromeas. Con los muertos no bromeo yo, a eso les tengo miedo. Bueno, mátame. Y entonces descubrí
el punto débil. Y cada vez que me decía chaparrito, les decía yo, por cada vez que me digas chaparrito, es un jalón del pelo o de las canillas que te voy a dar. Nomás me muera, vas a ser el primero que voy a visitar. Fíjate que se corrigió. Tanto miedo les tenía a los muertos que ya no me siguió molestando. Bueno, hay maneras de arreglar las cosas sin pelear, ¿verdad? Esa fue una que yo descubrí. Este pasaje de Lucas 16 es una historia muy bien conocida. La conocemos como la parábola del rico y Lázaro. Bastantes dicen que es parábola, otros dicen que no es parábola. Algunos tienen argumentos para decir que es parábola, otros argumentos para decir que no es parábola. Yo personalmente pienso que hay dos que no son parábolas, la del hijo pródigo y esta. Porque Jesucristo, cuando decía parábolas, hasta dice en el encabezado, también les refirió una parábola. Pero en la historia del hijo pródigo, como en esta, él no comienza así, sino que dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Y en este había un hombre rico. Entonces, cuando Jesucristo dice que había, es porque había. En la historia existió realmente este caso. No se sabe si es contemporáneo o de cuándo. Recuerde que Cristo es Dios y tiene almacenado en su computadora divina mucha información que nosotros desconocemos. Pero este es el asunto. En Lucas 16, si ustedes lo tienen, les recomiendo leer del 19 al 31. Voy a detenerme por lo menos 3 sermones en estos versículos, del 19 al 31, quizás 4 sermones, como los enlisté en el boletín. En el boletín, en la parte de enfrente de su boletín están los temas que yo pienso que voy a compartir ahí. La primera dice, si los muertos hablaran, número 1, ¿qué dirían? Dirían que hay vida después de la muerte. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y esos son los versículos 19 al 22. ¿Qué otra cosa dirían si los muertos hablaran? Dirían que el infierno es real. Versículos 23 al 26. Tercero, dirían que hay oportunidad mientras se vive. Versículos 27 al 29. Y la número 4, dirían que allá no existen los milagros. Esos van a ser los temas que espero compartir con ustedes. He estado trabajando en ellos y creo que vamos a aprender bastante basados en eso. Por de pronto les invito a leer estos versículos, versículo 19 al 22. 19 al 22. Dice ahí de esta manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y ahí hacemos la primera pausa. Espero continuar en nosotros el próximo domingo. Este es el asunto. Así para explicar estos versículos no hay mucho que agregar. ¿Por qué? Porque son bien claros. 2 personajes, uno rico y uno pobre. La historia pareciera que Jesucristo la fabricó yéndose a los extremos. Uno rico que hacía banquete con esplendidez. Así en poquitas palabras y en el idioma salvadoreño se daba grandes hartadas. Y no se medía. Gastaba cantidades de dinero. Las mesas las decoraba. Los utensilios que usaba eran de lo más fino y caro. Y el banquete, la palabra banquete quiere decir que había comida de sobra. De sobra, había bastante comida. Uno que estaba a todo dar en su vida.
Pero luego tiene el extremo, ¿verdad? También había un hombre pobre. Pobre, pobre, pobre. No es un pobre como los que conocemos en Estados Unidos. Los homeless de Estados Unidos no son tan pobres. Recién venido a Estados Unidos yo oí la noticia que en San Francisco encontraron un homeless muerto. Y en la jacket que tenía puesta, costura, dentro de la costura de la jacket encontraron $14,000. La jacket la tenía forrada con billetes. No se veía, ¿verdad? Porque estaba toda andrajosa y toda sucia y quizás si yo me la hubiera encontrado la tiro a la basura, ni la hubiera querido agarrar con las manos, a no ser que supiera lo que tenía dentro, ¿verdad? Los homeless en Estados Unidos, algunos son homeless porque quieren ser homeless, sin tratar de juzgar a nadie, sin tratar de impulsar a alguien a no darles ayuda o a darles ayuda. Acuérdense que la Biblia dice que hagamos bien y no miremos a quién, ¿verdad? No importa quién sea, tenemos que hacer el bien. Hacer siempre el bien aún a los que nos hacen mal. Poniendo eso por aparte, este homeless, este Lázaro era un homeless de verdad. Sin lugar donde vivir y sin nada que comer, sin nada que vestir y por si fuera poco, sin aseguranza médica. El gobierno no les daba ayuda entonces a las personas así. Entonces él no podía tener ningún tratamiento médico. Dice que su cuerpo estaba lleno de llagas. Llagas, lleno de llagas. Un extremo bastante grande entre el rico y el pobre. El pobre deseando comer migajas. Migajas que aún los perros dejaban. Porque usted sabe, las personas que tienen perros los cuidan, los que tienen dinero los cuidan. Y este hombre allí tirado en el piso deseando una migajita de comida. Son dos extremos, ¿verdad? Simple, bien simple. Luego, después que estudiamos los personajes, miramos lo que pasó con ellos dos. Uno de ellos se murió y fue sepultado. El otro de ellos dice que murió, pero no dice que fue sepultado. Y quizás ese detalle se nos pase por alto cada vez que leemos este pasaje. Pero si se estudia despacio, lo que trata con el hombre rico que al morir fue sepultado, quiere decir que fue sepultado con todas sus pompas como rico. O sea, si en aquel día no habían limusines, cuando murió el rico, trajeron una. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Limusines. Van a decir que estoy mintiendo y va a ser cierto. Ese día hicieron lo mejor, lo más rico, lo más lujoso. Ese cementerio estaba lleno de personas porque había muerto el rico. Y tenía un gran grupo de sociedad a la que él pertenecía lamentando su partida. Más aparte, el asunto de que fue enterrado con todas sus pompas, implica también que habían contratado lloronas. Ustedes saben que entonces se contrataban lloronas en aquella cultura. La gente de sociedad le daba vergüenza que los vieran llorando. Y ellos hacían lo posible por no estar llorando. Pero si nadie lloraba al rico, era también un poco ridículo o daba especulación. Entonces, había gente que su profesión era llorar cada vez que alguien se moría. Y los ricos les pagaban a esa gente para que fueran y lloraran por ellos. Habían grandes lujos, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Había grandes lujos el día que ese hombre murió. Murió el otro, el pobrecito. ¿Creen ustedes que alguien lo podía llorar a ese hombre? Yo creo que cualquiera hubiera reaccionado como algunas veces de nosotros reaccionamos, ¿verdad? Mejor que se haya muerto, pobrecito, estaba sufriendo. Qué bueno que se murió, ¿verdad? Pero las cosas van todavía más adentro. ¿Sabe? Por cultura, la gente que no tenía quien los enterrara porque eran homeless, lo que hacían por código de la ciudad era agarrar el cuerpo y tirarlo en el lugar donde se quemaba la basura. Y ahí donde se quemaba la basura, ahí se quemaba también el cuerpo de la persona que no tuvo quien la enterrara.
De ahí viene la palabra, eso es lo que, ese lugar es la palabra Gehenna, o el Hinnom, creo que es la otra, que tienen que ver con el lugar donde se quema la basura, ¿verdad? En mi tiempo viajaba de Santana a Metapán y pasando por el cantón Camones, ahí estaba el basurero. ¿Y sabe lo que yo podía darme cuenta de ese basurero? Es que siempre huelía mal. Cuando pasaba uno en el bus ahí, había que cubrirse porque apestaba. Otra cosa que me fijé del basurero, caían esas grandes tormentas que caen en El Salvador y el fuego no se apagaba. Sí, debajo de la lluvia a veces ahí estaba saliendo el humito, desde bien abajo está prendido y sigue quemándose todo el tiempo. De ahí viene el caso donde Jesús dijo que en el infierno el gusano nunca muere. ¿Por qué? Ahí nunca se apagaba el fuego, era eterno, todo el tiempo, constantemente estaba encendido. En ese lugar fueron a tirar a Lázaro. Aunque la Biblia no lo dice ahí, esa era la costumbre, la cultura de aquel tiempo. Entonces, sigo parafraseando. ¿Qué pasó después? Dice el versículo ahí, 20, ¿qué es? 22, 23. Bueno, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Qué pasó con el mendigo? Pero yo les acabo de decir que lo tiraron en el basurero. Acuérdense de lo que estamos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Estos domingos he hablado bastante sobre eso. El cuerpo fue tirado en el basurero porque ya estaba sin vida. Pero su alma no fue dejado ahí porque el alma va a otro lugar, ¿se acuerdan? Entonces fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Otra palabra para seno de Abraham, ¿se acuerdan cuál es? Paraíso. Cristo dijo al ladrón, desde hoy estarás conmigo. O también en la Biblia se encuentra otra palabra, presencia del Señor, dormir en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Agarramos al pobre y lo vemos aquí muerto, el cuerpo en el basurero para que se destruya, pero el alma de él es llevado ¿por quién dice? Por los ángeles. Grábese esa frase, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, la siguiente parte del versículo, ¿qué dice? Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué quiere decir? ¿Que el rico se quedó ahí enterrado, cuerpo y alma? No. Mire lo que sigue. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, que en este caso tipifica a Dios, y a Lázaro en su seno. La historia la dejamos en pausa ahorita con dos lugares, ¿verdad? ¿Cómo les dije que se llamaba la primera parte de este sermón? Si los muertos hablaran, dirían que hay vida después de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Lázaro fue llevado al seno de Abraham. El rico fue llevado al Hades. Fue llevado al Hades. Vamos a continuar esa historia más adelante, pero quiero detenerme ahí por ahora. ¿Por qué? Porque ese asunto de que si hay vida después de la muerte es una interrogante que ha habido en la humanidad desde el principio de la existencia humana. Desde un principio ha habido inquietud por eso. ¿Se acuerdan que en los días de Halloween yo saco un folletito? Y el folleto casi siempre comienzo con una introducción parecida a eso. La inquietud que el hombre ha tenido siempre de lo que es después de muerto uno. Los egipcios creían en la reencarnación y creían que si uno se moría en esta tierra, iba a resucitar en otra vida, en el más allá. Creían en la vida después de la muerte. Y creían también que según usted había vivido aquí, así tenía las oportunidades de vivir allá. Pero tenía que tener mucho cuidado y por eso es que ellos, cuando se moría alguien, lo ponían en el sarcófago, ahí como lo momificaban, ¿verdad? Como era la costumbre, pero en ese sarcófago, encima de él ponían billetes, ponían dinero, ponían tesoro, ponían joyas, ponían toda la riqueza que cupiera en el sarcófago, lo que le pudieran poner ahí, porque así cuando él se levantara en el más allá, iba a tener una base para comenzar.
Ustedes saben lo que pasó con nuestros ancestros, ¿verdad? Nadie hizo eso con ellos y por eso nosotros nacimos en la calle, ¿no? Ni un tesorito, ni nada. Bueno, esa es la creencia de ellos, ¿verdad? El asunto iba tan lejos que no querían nacer en el más allá siendo sirvientes. Querían nacer teniendo poder y siendo patrones y señores. Por aquello de que al llegar allá hay escasez de trabajadores, le ponían a la par de él sirvientes. Y lo enterraban rodeado de sirvientes, para que cuando amaneciera en el más allá, tuviera a quien mandar. Lo más duro de esa parte es que los sirvientes estaban vivos. Los enterraban vivos, allá a la par del muerto. ¿Sí? Es una cosa tremenda lo que ellos creían, y bien firmes en esa creencia. Uno de los personajes que nos narra la Biblia y que muchos conocemos es Job. Yo anoté aquí algunos pensamientos, unos versículos de Job. En Job 14, 1 y 2. Dice así, mire: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y un versículo más adelante dice: si el hombre muriere, y hace la pregunta, ¿volverá a vivir? Y entonces es interesante porque usted puede pensar, Job, en lo que estaba pensando, ¿verdad? Pero si ponemos los pies en la tierra, vemos que las preguntas y las incógnitas que él tiene hacen mucho sentido. Y él no tenía todo el conocimiento que nosotros hoy tenemos. Asuntos de paros cardíacos, eso no los conocían. Se moría, y ya estuvo. Asuntos de tecnología o del equipo que hoy se usa, no estaba. Entonces, pero en la mente de él, si el hombre muriere, volverá a vivir. Acuérdense que Job estaba sufriendo de muerte, tenía unas llagas, tenía una enfermedad terrible. Y él pensaba que podía morir. ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? Solo tiene que ir al capítulo 19 y léalo y se va a dar cuenta que Job encontró respuesta. Porque ahí en el capítulo 19 usted va a encontrar que él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y que un día después de deshecha esta mi piel, ¿qué quiere decir eso? Mi piel se va a deshacer, va a ir al polvo o lo van a quemar si no tengo quien me entierre, se va a deshacer. Pero dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne, fíjese, en mi carne he de ver a Dios. Y por si eso fuera poco, todavía dice: y yo lo voy a ver, ningún otro. Y mis ojos lo verán, mis ojos lo verán. Él está bien claro que va a haber una resurrección física de él. Y yo hasta estuve pensando una vez cuando dice: mis ojos lo van a ver, ningún otro. Yo por poco le pongo ahí: y no voy a usar ni lentes para verlo. Lo voy a ver físicamente en toda mi energía. Voy a tener la capacidad de ver a Dios. Yo estuve buscando siempre ustedes saben, yo hoy voy bastante a la computadora y pongo ahí mis palabritas para hacer mi research y ver qué piensa la gente, ¿no? Y se encuentra una de tonteras acerca de la vida después de la muerte. Y la gente cree más en esas tonteras por no hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. La incógnita que hay hoy en muchos es esta: ¿puede uno morir y regresar? ¿Hay alguien que haya muerto, haya ido y haya regresado para decirnos: sí, hay vida después de la muerte? Yo la vi, yo la conocí. Y mire, es tanta la curiosidad de la gente por saber eso, que han salido tantos locos. Y hay uno que dice: 10 minutos de mi vida en el cielo. Otro dice: fui y regresé del infierno. Y comienzan a contar historias que parecen verídicas, parecen reales. Y algunos hasta la ciencia pareciera que las aprueba, pero todavía no. No hay manera que eso se pruebe científicamente. Y aunque hay algunos casos que los vamos a ver más adelante en otros sermones, por ejemplo, está el caso de Saúl
cuando visitó la bruja de Endor. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Han leído esto? No. Saúl visitó, el rey Saúl, el rey de Israel visitó la bruja de Endor cuando Samuel ya había muerto, y la bruja de Endor hizo que regresara Samuel. Entonces pareciera que Samuel ya se había muerto y regresó, ¿verdad? Vamos a ver ese caso, ¿verdad? Y también está el caso de Pablo, que dice que subió hasta el tercer cielo y estuvo en la presencia de Dios y regresó también, ¿verdad? Vamos a ver esos detalles más adelante. Por de pronto solo centrémonos en, hay vida después de la muerte. Y estuve pensando en esto, ¿verdad? Si esta gente fue al cielo o al infierno y regresó, ocurriría algo así como pasar por una de esas puertas automáticas, algunas que son semiautomáticas. Hay un sensor que cuando usted se acerca a la puerta en la tienda, se abre. Cuando usted se retira, se cierra solita. Pero hay otros lugares donde en el aeropuerto, en los hospitales, las puertas para entrar no son sliding door, sino que son redondas. Y entonces usted entra y da como una vuelta así. Y una vez curioseando yo en la entrada del hospital, vi que un niñito se entró y empujó la puerta, pero no se salió. Y estaba dando vueltas ahí. Y yo no sabía si iba para allá o para acá, no le ayudaba, pero el niño lo miraba ya un poco desesperadito, ¿verdad? Finalmente le detuve la puerta en un lado y miraba para adentro, entonces le empujé la puerta para el otro lado, salió el niño corriendo, ¿verdad? Yo pienso, si puede uno morir y regresar, es como llegar al cielo, entrar por una de esas puertas, dar la vuelta y de regreso, ¿verdad? Quizás esos son los que vienen y dicen, ¿para qué me regresaron? Estaba tan bonito ahí, me la perdí porque se vino la puerta de regreso. O del otro lado ve hasta alguien, sáquenme de aquí, no quiero entrar, esto me atormenta y quiero irme de regreso, ¿verdad? Una especie de algo así. Realmente, que hay vida después de la muerte, la Biblia lo afirma. Pero lo que leemos en el pasaje viene tras de esta pregunta. ¿Van todos al mismo lugar? Cuando mueren, ¿van todos al mismo lugar? ¿Sí o no? ¿O vamos a diferentes lugares? Va a tener que ser sí o sí. ¿Hay realmente el cielo y el infierno? Bueno, estuvimos hablando un poco de eso y espero que tengan claro que sí lo hay. ¿O usted tiene todavía la pregunta, ¿dónde están los muertos? ¿Qué están haciendo donde ellos están? ¿O tienen conciencia ellos de los que están en la tierra? Porque ahí están las preguntas, ahí están las incógnitas. Mire, cuando alguien muere, estas son las frases que comúnmente se usan. Tal vez ustedes han oído esto o la han pronunciado alguna vez. Cuando alguien muere, usted dice, pasó a mejor vida, ¿verdad que sí? Pasó a mejor vida. ¿Cómo sabe? La otra frase que se usa es que en paz descanse. Algunos de ustedes ya conocen a mi papá y una vez que alguien se estaba despidiendo en mi casa, le dijo que en paz descanse y era de noche, pues, ¿verdad? No, le dijo, ¿verdad? Porque esa frase ya se sabe para qué se usa, ¿verdad? A mi papá le gusta echar ese tipo de bromas. O sea, a la hora de despedirnos, todos decimos buenas noches, buenas noches. Pero él se le ocurrió decirle que en paz descanse. No, le dijo, ¿verdad? Eso no quería la hermana, ¿verdad? Y es bien común esa frase, que en paz descanse. Y usted la puede ver. Cuando alguien muere y está el aviso por ahí en las páginas sociales, ¿cuánta gente le dice, verdad, que en paz descanse? Otra frase que usan es que Dios lo tenga en su gloria. Otros dicen que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Lo menos que puede recibir usted en expresiones es, él ya no está sufriendo, dejó de sufrir. Piense bien en todas esas frases, porque hay dos lugares donde se van. Y si la persona
Si la persona murió sin Cristo, murió sin esperanza, no pasó a mejor vida, pasó a peor vida. La persona no va a descansar en paz, va a ser atormentado por toda la eternidad. Dios no lo va a tener en su santa gloria. La gloria es santa gloria, pero por lo mismo no va a entrar alguien de labios inmundos. Jesucristo tiene que haber perdonado sus pecados, tiene que haber sido limpiado por la sangre de Cristo, o no hay manera de ir al cielo. Y bueno, él ya no está sufriendo, o ella ya está descansando. Mire cómo sufría aquí, ahora está descansando allá. ¿Está seguro? ¿Será así el asunto? Y eso es lo que sucede. Yo tengo problemas para darle consuelo a alguien que no era cristiano cuando murió. Tengo serios problemas. Porque yo no quiero darle una falsa esperanza al ser doliente. Y no quiero ser pésimo también para decirle, olvídese, se fue al infierno. Eso sería terrible. Eso sería terrible. Aunque es la verdad. Alguien que muere sin Dios y sin esperanza, no se le puede garantizar el cielo. No se le puede garantizar paz. Por la Biblia no podemos hacer eso. Entonces tenemos que buscar otra manera. Quizás otras frases que sean honestas, que no sean mentiras. Porque no estamos para mentir. Aquí estoy para ayudarle en lo que sea necesario. Invente cualquier otra cosa, pero no le diga mentiras. Algunos me abrigo en esto yo y les digo, la Biblia dice que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Uno no es salvo cuando levanta la mano, o no es salvo por haberse criado en la iglesia, o no es salvo por venir todos los días a los estudios bíblicos y a los cultos. No es salvo por nada de eso, es salvo por la fe. Y el día que usted levanta la mano, no es garantía que en ese momento que usted levantó la mano recibió la fe. Quizá levantar la mano es una señal que usted está dando, yo ya recibí a Cristo, pero levantar la mano no salva a nadie. Por otro lado, la persona puede ser salva un día sin estar en la iglesia, puede haber oído el mensaje de salvación, estar dormidito en la camita y estar ahí pensando en lo que es la vida después de la muerte y en la necesidad de salvación y convencerse y nacer fe en ese rato, y ese momento fue salvo. No necesariamente puede ser salvo en la iglesia o en otro lugar cuando levantó la mano. También la salvación, aun cuando hay un requisito, parece ahí en Romanos 10 que dice que hay que confesarlo con la boca. Si la salvación pertenece a Dios, alguien puede morir en el último momento de su vida antes de aspirar a aceptar a Jesucristo y convertirse, y ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Y en el cielo van a haber sorpresas. Una de esas va a ser ahí. Algunas veces he dicho yo, una gran sorpresa para mí en el cielo sería encontrarme con Adolfo Hitler allá, o con Nerón. Esos que yo digo, esos están bien condenados por lo que hicieron. Pero si la gracia de Dios los rescató, ¿qué puedo hacer yo? Por otro lado, ustedes quizás se sorprenderían de buscar allá en el cielo a Billy Graham y no está. Uno de los mejores predicadores de la época y que ha traído tanta gente a salvación. Él mismo puede que no haya sido salvo. ¿O qué les parece si buscan allá al pastor Mario Calderón y no lo hayan? No, esas son las sorpresas que pueden haber en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La salvación es individual y le pertenece a Dios, a nadie más. A Dios y a nadie más. Entonces, yo a veces, pensando en eso, cuando alguien muere sin ser cristiano, me acerco a las personas y les digo, tengamos la esperanza que en el último momento se entregó al Señor Jesús. No, pero es que él era bien duro y no sé qué. Bueno, pero yo no soy nadie para decir él no, porque es muy duro. Eso es entre él y Dios, ¿verdad? Pero puede haber en cualquier momento la salvación de esa manera.
algunos interrogantes que hay en la historia. Algunos interrogantes, por ejemplo, si hablamos de los testigos de Jehová, en su doctrina dicen que al morir se acaba todo. Para ellos el infierno, dijimos la vez pasada, es el sepulcro y es la tumba. Se murió bien muerto, ya. No hay ninguna necesidad de nada más. No existe la vida después de la muerte. Para los católicos, al morir nos vamos a un lugar que se llama el purgatorio. No viene de purgantes, pero es algo parecido. Viene de purgar los pecados, algo así. Eso es como tener aquí el seno de Abraham o el paraíso y tener aquí el Hades. Aquel es el lugar donde van los muertos en Cristo, este lugar donde van los muertos sin Cristo, las almas, ¿verdad? Acuérdense, las almas. Pero entre medio, una carcelita extra que se llama purgatorio. Entonces ahí en ese lugar va a rendir cuenta de sus pecados. Y si logra purgar los pecados, entra al cielo. Y si no logra purgar los pecados, entra al infierno. Es interesante porque lo que hizo la persona mientras estaba en vida fueron obras. Obras, 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 obras. Y por eso enseñan la salvación por obras. Hay que hacer obras, porque ese día, mientras más obras tiene, más fácil va a ser purgar sus pecados. El fuego va a quemar esas obras. Y si sobrevive esa obra, va a entrar al cielo. Si no, va a entrar aquí. Pero por si acaso no hizo muchas obras, la persona que falleció, los que están en la tierra están obligados a rezarle el rosario. No, estoy un poco pobre en eso, ¿verdad? A rezar ahí y rezarle por 9 días y luego hacerle un cabo de año y hacer ese tipo de misas, porque si no se hace esto, él puede ir al infierno. Pero si hacemos esto, va a ir al cielo. Entonces, cuando se muere alguien, inmediatamente, cuando es de esta fe, dice, hay que rezarle. Y comienza. Y urge que le recen, porque dependiendo de lo que hagan aquí ellos, así lo sacan del purgatorio para el cielo. No tengo que decirles, si ustedes estudian la Biblia, que eso no tiene ninguna base bíblica. No hay nada, absolutamente nada en la Biblia que apoye el purgatorio. No existe. Pero esa es una frase. Al morir vamos al purgatorio. Hay otra frase que lo tengo como interrogante y ustedes de seguro van a estar de acuerdo conmigo. Estos dicen que al morir nos convertimos en ángeles. ¿Han oído eso ustedes? Especialmente cuando son niños, ¿verdad? Ya hay un angelito más en el cielo. ¿Lo han oído? Y también está la creencia que esa persona que muere se convierte en ángel y puede andar deambulando por ahí, ¿verdad? Si todo fue bien y es parte del cielo, esa persona desde el más allá puede estar en comunicación con los del más acá, con nosotros, ¿verdad? Y entonces esta frase es bastante común. Sí, mi mamá murió, o mi hermano murió, o mi hijo murió, y está con el Señor, pero desde allá me está cuidando. ¿Han oído eso ustedes? Allá me está cuidando, desde allá ella me cuida a mí, desde allá él me cuida. Si no fuera porque me cuida allá, me hubiera ido mal. Y la gente tiene una fe tan segura de que alguien que murió tiene la capacidad de andar por ahí cuidando de sus seres queridos. ¿Se le llamaría eso muerte? ¿Se le llamaría eso muerte? ¿Qué dijimos que era muerte? Bueno, ya se les olvidó, ¿verdad? Acuérdense. Muerte siempre va a significar separación. La muerte espiritual que hubo en el huerto del Edén cuando el hombre pecó. Dios le dijo, el día que de esto comieras, ciertamente morirás. Esa es la muerte espiritual, que tiene que ver separación del hombre con Dios. Lo expulsó del huerto y la plática tú a tú que había en el huerto dejó de existir porque Dios es santo y el hombre pecador. Una separación grande.
A esa separación se le llama muerte espiritual. La muerte espiritual trajo 2 muertes más como consecuencia. Que sería la segunda muerte, sería la muerte física. No había muerte en el huerto del Edén, pero desde que pecamos ahora hay muerte física también, hay el deterioro físico. Y a esa muerte física se le llama separación del cuerpo con el alma. El cuerpo va a la tumba, al sepulcro, el alma va, si era cristiano, al paraíso, si no era cristiano, al Hades. Y luego la tercera muerte, que vamos a decir la muerte eterna. Cuando, ¿se acuerdan? El domingo hablábamos de esto, cuando el Hades, el mar y todo entreguen sus muertos y ya no haya ningún muerto en ninguna de esas carcelitas, van a ser puestas ante el trono blanco, gran trono blanco, y va a entrar a la salvación o a la condenación. Entonces los que no fueron rescatados por la sangre de Cristo van a entrar a un lado donde el juez les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese día, las almas y los cuerpos resucitados de las personas inconversas que no aceptaron a Cristo o que lo rechazaron, estarán confinados a vivir eternamente y nunca más tratar con Dios. Dios lo va a abandonar ahí. Ahorita Dios es paciente, pero ese día se terminó todo. Y a esa separación eternamente de Dios se le conoce como la muerte eterna, o la segunda muerte, dice también en otros casos. Entonces, ahí está la situación, ¿verdad? Las interrogantes. La muerte existe. Si alguien muere y se queda para cuidar de su familia en espíritu, no es muerte, sino que será un cambio, una etapa en la vida. Cambió de humano a espiritista o a espíritu, porque no lo podemos ver. Y esa creencia de que las personas están por ahí deambulando y cuidando de la familia es la misma creencia que junta los espantos de los muertos. Entonces, si usted se portó mal con él en la vida, a usted no lo va a cuidar, a usted lo va a asustar. Le va a tirar piedras, se le va a aparecer en el camino, va a hacer otras cosas, le va a hacer la vida imposible a usted, ¿verdad? Por haberse portado con él cuando estaba vivo. Entonces, descartar esa posibilidad. Alguien muere, dice que la tercera estrofa del himno, porque él vive, dice: yo sé que un día el río cruzaré. Ese es el río de la muerte. Esa se refiere al Salmo 23 cuando dice también: aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay un momento cuando todos nosotros tenemos que expirar en este mundo. Algunos lo hacemos de una manera instantánea, aunque siempre debe haber una clase de sufrimiento. Cuando yo me muera y regrese les voy a decir, bueno, no es cierto. Debe haber alguna especie de sufrimiento cuando uno muere. Siempre tenemos que morir de algo, ¿no? Derrame cerebral, ¿qué tan duro será? No sé. Un paro cardíaco, tampoco. Debe haber algún dolor. Tenemos que experimentar el dolor. Ahora hay gente que sufre más que otra, ¿verdad? Pero siempre hay un momento difícil que tenemos que pasar. Y todos, ahí sí, miren, tenemos un conocido de nuestro lugar que recientemente le tuvieron que operar el cerebro. Y los familiares en El Salvador pagaron más de $23,000 para hacer esa operación en El Salvador. Unas semanas más tarde se dieron cuenta que la operación no funcionó. Y ahora está desahuciado y no hay nada que se puede hacer, esperando en casa. Los hijos ya se fueron esta semana, están esperando que de un momento a otro la persona va a fallecer. Y este es un momento para reflexionar. ¿Cómo cuánto dinero tiene que tener usted para no morirse? Eso es algo que nos llega a todos. Y no es asunto de que porque no estaba en Estados Unidos, porque allá lo hubieran salvado. No es asunto de que porque no tenía dinero, los que tienen dinero los rescatan porque pagan dinerales y buenos tratamientos. No es así. No morimos, toditos por igual. Unos más tarde que otros, o unos más luego que otros, ¿verdad? Pero
tenemos que morir de alguna manera. Hay que lidiar. En la Biblia, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y dice ahí, una sola vez. Ese que murió y fue al cielo y regresó, ¿cuántas veces va a morir? Sí, la Biblia dice que una sola vez. ¿Cómo puede venir y va a volver a morir, no? Y normalmente dice que a veces esta gente es la que se cree bien consagrada. Están tan consagrados que el Señor, llegan allá y les dice al Señor, hijo, todavía te falta trabajo en la tierra, ve a hacerlo. Y lo que tratan de demostrar es que ellos están tan consagrados que Dios les dio el privilegio de regresar de la muerte. La Biblia dice que Jesucristo fue la primicia de todos los que durmieron. Y luego nosotros, después de Jesucristo, los que morimos en Cristo, resucitaremos primero. Cristo es las primicias, pero después de Jesucristo, la resurrección tiene que ver con la segunda venida. No con ese asunto de vete y venite, vete y venite. No, nada de eso, ¿verdad? No existe. En la Biblia no hay eso. El asunto está aquí. Hay alguien que se interesa en sembrarnos duda a nosotros. ¿Saben quién es, verdad? Don Sata. Él es. Sembrar la duda, eso es lo que él busca, sembrar la duda. Y sabe que al sembrar la duda, debilita nuestra fe porque nos confunde. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, ciertamente se van a morir. Y viene el diablo y dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol, ¿no? ¿Sí? Y le creen ustedes a Dios. Y comienza a sembrarle la duda. No, el día que ustedes coman de ese árbol, no van a morir, van a ser abiertos sus ojos, van a ser igual que Dios. Ay, ¿quién no quiere ser igual que Dios? Ya nos agarró, nos sembró la duda y ya nos agarró. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando aquí? El diablo dice, con que la Biblia dice que se muere una sola vez, ¿no? Yo te voy a demostrar que puedes ir al cielo y regresar. Y cuéntalo. Y llama a la televisión y que te hagan una prensa ahí y que se salgan los periódicos, este que fue y vino. Y te voy a hacer famoso, vas a ver la fama. Gente bien humilde termina siendo bien famosos por la gran historia que tiene. Dios dice, ciertamente moriréis. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y el diablo, ¿qué dice? No van a morir. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Ustedes saben la historia mía, ¿verdad? Y el testimonio mío es este. Señor, yo creo 100% que mi trabajo en esta tierra lo he realizado. Creo que todos tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, especialmente en Estados Unidos, hasta que se cumple 18 años. Y que de los 18 años en adelante, por ley, los papás ya no son responsables de sus hijos. Y que cada hijo es responsable de su acto. Y que en la Biblia, un día Jesucristo sanó a alguien y los enemigos de Jesucristo lo estaban interrogando y decían, ¿quién te sanó? Este que te sanó hizo algo malo. Pues yo no sé si hizo algo malo, pero me sanó, recobré la vista. Y ellos van investigando a los padres de él y le dicen, ¿cómo es eso que tu hijo está sano? Pues yo no sé, ese es nuestro hijo. Y sabemos que era ciego y que ahora está sano. Pero ¿cómo lo hizo? Vayan y pregúntenle a él. Edad tiene ya, les dijeron. Edad tiene ya y vayan y hablen con él. Y yo me baso en ciertas cositas como esas para limpiarme de mis culpas, ¿verdad? Y decir, ay, qué bueno que mi última hija ya cumplió los 18. Edad tiene ya. Y tanto las leyes de aquí le van a preguntar a ella, como mi Dios también le va a pedir cuentas a ella. Y mi trabajo era llegarlos a los 18 años y serles ejemplo y vivir la vida cristiana y enseñarles la Biblia y que de ahí en adelante solamente abrigar la esperanza que ellos van a estar bien con Dios por el resto de su vida. Pero mi trabajo en la tierra como padre se terminó ya. Tarde o temprano, bye bye. Y ellos tienen que hacer su vida y hacer lo mismo que yo hice. Criar hijos hasta los 18, criarlos en el Señor y bye bye, el turno de ellos también. A todos nos llega ese turno. Pero ¿sabe dónde yo estoy trabado?
Es que no sé cuánto tiempo Dios quiere que yo esté en esta tierra predicando la palabra. Yo he hecho mis propias conclusiones, ¿verdad? Y he dicho, Señor, yo ya terminé mi trabajo como papá. Estoy listo porque yo sé que me voy a morir. ¿De qué? No sé, pero me voy a morir. Cuando tú quieras, nomás me llevas. Y he dicho así nomás, no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte, y se los digo claramente, pero si miro que un pedazo de techo se va a caer aquí, me corro para allá. Es un asunto como que no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé de dónde voy, y es ganancia, pero no me quiero morir. ¿Qué les parece? Bien raro, ¿verdad? Y luego viene el otro asunto, ¿verdad? Eso que papi dice está injusto, porque él ya se quiere morir, pero no piensa en nosotros, los que estamos vivos, por lo que vamos a sufrir porque él se vaya. Entonces, Señor, en tus manos estoy, ¿verdad? Pero que un día vamos a cruzar el río, lo vamos a cruzar. Y tenemos que estar seguros de eso. La Biblia, en el caso del rico y Lázaro, nos dice así. No solo dice que hay vida después de la muerte, se nos dice que hay una herencia de vida eterna y hay una mansión gloriosa que nos espera más allá. 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Piense despacio en eso. Recuerdo cuando recién llegado a Estados Unidos, habían proyectos de ciencia ficción en Estados Unidos y enseñaban las fotos de lo que iban a ser las estaciones de tren y del bar en el futuro. Y decíamos, wow, qué bonitas. Y ahora las miramos y ni caso les hacemos. Fíjense, las estructuras estaban bien bonitas, bien diseñaditas y bien las fotos, tan bonitos. Para nosotros era ciencia ficción. Ahorita hay tantos descubrimientos que ni para qué entro en eso. Ustedes saben, la gente está inventando cada cosa nueva y nos asusta, nos deja maravillado todo. Pero lo que hay en el cielo es algo que ojo nunca vio. Lo más bonito que usted haya visto en esta vida no es comparado con lo que va a ver en la otra vida en el cielo. Dice que ni oído oyó. ¿Cómo le gusta la música a usted? ¿Suave o fuerte? ¿Qué clase de música le gusta a usted? ¿Rock and roll, dijo alguien por ahí? ¿Qué clase de música va a haber en el cielo? Mire, algunos piensan que en el cielo usted va a andar así, con las manos así, ¿verdad? Vestiditos de blanco. Y va a andar caminando así, y oyendo solo música solemne, de esa instrumental, ¿verdad? Violín, así, ¿verdad? Algunos piensan que el cielo, una vez me dijo alguien, yo creo que el cielo va a ser aburrido. La Biblia dice que vamos a estar cantando y cantando todo el tiempo y eso un día va a aburrir. Cosas que oído nunca oyó. No está hablando de cosas pésimas que duelen, sino de cosas sublimes, preciosas. Pero algo más todavía dice que ni han subido en el corazón del hombre. El hombre va para adelante. ¿Se acuerdan lo que les conté la vez pasada? Leí ese artículo en una revista, que cuando estaban estudiando cómo sacarle provecho a la televisión, ¿se acuerdan que eran los televisores blanco y negro primeros que salieron? Esos eran terribles. Pero tenían un trabajo, ellos estaban, los sabios, estaban viendo cómo iban a usar la televisión para captar la atención de los seres humanos en todo el mundo. Y entonces se pusieron a diseñar programas para captar la mente de la gente, pero no pensaron en los viejitos, ni los grandes, y esos ya de 80 años, sino que agarraron a los niños y vieron para el futuro. Vamos a crear Nickelodeon, vamos a crear Disney Channel y vamos a poner cartoons
Y vamos a hacer esos muñequitos que a todos los niños les atraen, con historietas divertidas para la edad de ellos. Pero estos niños van a crecer y van a ser teenagers. Entonces tenemos que crear un programa para de esto, cuando estos niños sean teenagers, agarrarlos y que sigan la televisión, porque si no se van a aburrir de los cartoons y ya no van a ver televisión. Entonces diseñaron MTV, que es lo que les gusta a los muchachos, ¿verdad? La música y todos esos shows y no sé qué cuestiones. Pero estos van a crecer más y se van a ir de adultos. Y entonces diseñaron TBS, donde pasan esas películas clásicas y que a los adultos nos gustan, ¿verdad? Y entonces de esa manera, viendo para adelante, comenzaron a enrollar generación tras generación tras generación. La primera generación de adultos se murió, pero ellos pensaron en las generaciones venideras. Y hasta hoy hay estadísticas de gente que pasa mínimo 6 horas diarias sentados en la televisión. Usted mire 3 películas al hilo, son de 2 horas cada una. Se le fueron 6 horas ahí. Y la televisión tiene captada la mente de la humanidad. No vivimos sin televisor, ¿verdad? Y si sale uno más nuevo, lo compramos. Uno más bonito, lo compramos. Porque queremos ver la resolución del día. El corazón del hombre siempre está adelantado, buscando cómo va a sacar provecho de nosotros y cómo nos van a manipular en el futuro. Y ellos están bien en eso. Pero por más que escarben en su corazón, nunca van a descubrir lo que va a haber en el cielo. Ni se va a comparar con lo que va a haber en el cielo. No hay manera, no hay manera. ¿Cómo sabemos que hay vida después de la muerte? Así de simple, la muerte de Jesucristo es la mejor prueba que nosotros tenemos de que hay vida después de la muerte. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 6:14, Dios que levantó al Señor, que dice también a nosotros nos levantará con su poder. Y eso es lo que dijo Jesucristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un día se va a levantar. Mire, ahí está la resurrección. Hay vida después de la muerte. Ahora, para ir cerrando un poquito, porque tengo que parar ahí, ¿verdad? Hacer esta pausa y seguir el otro domingo. Todos resucitaremos. La Biblia garantiza eso. Pero recuérdese que no todos irán al cielo. Yo sé que yo voy a ir al cielo. Yo no sé si usted va a ir al cielo. Porque como cada quien va a dar cuenta a Dios de sí. Y como yo veo lo que ven mis ojos, pero Dios mira lo que está dentro de nosotros. Y yo estoy seguro que cuando Dios mira dentro de mí, mira a Jesucristo que perdonó mis pecados. Mira mi corazón arrepentido y rendido a su voluntad. Pero yo no sé qué mira en usted. Acuérdense, Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero después de esto, ¿qué? El juicio. Tiene un juicio para después de muerto. Y dice Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces hay 2 lugares. Todos resucitaremos, pero no todos para el cielo. Hay 2 destinos, hay 2 lugares a donde vamos a estar. Los salvos y los no salvos. Otra cosa que quiero enfatizar es recordar más bien a ustedes, porque yo sé que ustedes ya saben, pero acuérdense de esto. Tanto el infierno como el cielo son lugares reales, muy reales. Y lo enfatizo por esto, porque muchos de nosotros esas cosas inmediatamente las descartamos en la mente. Tal vez ni existe. Tenga cuidado con ese tal vez. O si se encuentra con uno de la nueva era y le dice, si el diablo es cosa de la mente del hombre. Algunos dicen que se creó eso para que de esta manera pudiéramos enseñar a la gente a hacer el bien, pero que al final no existe nada de eso. Tenga cuidado con eso. En el lugar, en el infierno,
Es un lugar donde los injustos van a experimentar tormentos fuertes. Va a haber tormentos emocionales, va a haber tormentos mentales, va a haber tormentos físicos. Acuérdense, el alma, inteligencia, sentimientos y voluntad. Todo va a sufrir una especie de tormento en el infierno. Eso dice Lucas 8:31 y Apocalipsis 9:1 dice que hay un abismo interminable. No tiene fin. Hay un lago de fuego que arde con sulfuro, con fuego y azufre, en donde los habitantes serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20:10. Mateo 13:42 dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Trate de descifrar eso para que vea la dimensión del dolor que va a haber, la dimensión del sufrimiento. Y dice Marcos 9:48 que es un lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sabe? Es el basurero donde tiraron a Lázaro, ¿recuerda? Nunca se apaga el fuego ahí. Siempre hay fuego ardiendo. Siempre hay fuego ardiendo. La diferencia del cuerpo físico es que el cuerpo físico desaparece. Pero allá, en el lago de fuego, ¿se acuerda como lo vimos el domingo antepasado? Allá no se desaparece porque es un tormento constante, siempre va a existir. La pregunta es esta: ¿quiere Dios que el hombre vaya al infierno? ¿Quiere Dios que el hombre vaya al infierno? Acuérdese del medio evangelio o del evangelio a medias que se predica hoy. El evangelio a medias que se predica hoy es solo una parte. Dios es Dios de amor. Jesús te ama. Y presenta ese evangelio del amor de Dios y deja por un lado la justicia de Dios. Pero el evangelio tiene que ver con los dos lados. Si nosotros escogemos rechazar a Jesucristo, vamos a vivir por Él eternamente separados de Dios. Pero esa decisión no la hizo Dios, la hicimos nosotros. Cada quien la hizo. Dios no manda a nadie al infierno. Tenga cuidado con esos dibujitos que sacan al diablo con ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo es? ¿Triguete? ¿Triguete? La idea es esa, dice Chascuirito, ¿verdad? El diablo tiene esa cosa ahí, ¿verdad? Y con eso está empujando a la gente y tirándola al infierno. ¿Han visto eso ustedes? Como que el diablo es el que tira a las personas al infierno. No, no es así. Tampoco es Dios. ¿Podrá ser tan malo Dios como para condenar a alguien en el infierno? No, Él es buenísimo, por eso estamos aquí. Cada uno va ahí porque cada quien decide rechazar a Jesucristo, y rechazar a Jesucristo es el pecado que no tiene perdón. Va al infierno. La vida sobre la tierra es una vida de prueba, es una preparación para lo que ha de venir. Para los creyentes, desde aquí podemos comenzar a disfrutar de lo que va a ocurrir en el cielo. Vivir en armonía con Dios, vivir en armonía unos con otros, ser ejemplo para la sociedad. Para los incrédulos, la vida después de la muerte es símbolo de una eternidad en el lago de fuego. Así de simple. Sí hay vida después de la muerte. Entonces cierro. Si los muertos hablaran, dirían, hoy, ¿verdad? Que hay vida después de la muerte, pero quizá podríamos agregar que hay dos destinos preparados para la vida después de la muerte. Por eso es que 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. Y yo asumo que todos los que estamos aquí somos cristianos. Y voy a atreverme a no hacer la invitación para la salvación. Pero por si acaso, hermano, este es un buen tiempo para reflexionar y para ponernos a cuenta
con nuestro Dios. Acuérdese que si confiamos en Jesucristo, se nos garantiza no solamente una vida importantísima en esta tierra, sino una eternidad feliz con Dios. ¿Quiere darle sentido a la vida en esta tierra? Cristo es la solución. Ahí está la importancia. Pero si no, bueno, aténgase a las consecuencias, ¿no? Espero que haya sido de bendición estas palabras en cada corazón.